Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase. El tema que estábamos viendo, si se acuerdan, hola Nelson, es grafos, ¿no? Y habíamos introducido ya una serie de conceptos de grafos, y incluyendo los recorridos, ¿cierto? Que pueden ser en profundidad o en amplitud. Y en la clase pasada habíamos alcanzado a definir el concepto de árbol y el concepto de árbol cobertor, ¿no? Para, para repasarlo un poco, vamos. eh, Yo puedo tener un grafo como este, por ejemplo. Podría ser un grafo, ¿cierto? Eh, Ese grafo no es un árbol, porque tiene una cantidad de ciclos, ¿no es cierto? Tiene un exceso de conectividad, por así decirlo. ¿Qué sería un árbol? Un árbol sería, por ejemplo, algo de esta forma. Eso es un árbol, ¿ya? Donde no hay ciclos, pero todos están conectados. O sea, yo puedo ir desde cualquier punto a cualquier otro punto, ¿ya? Después, si yo tengo un grafo, y volviendo al original, ¿cierto? Yo puedo, dentro de ese grafo, encontrar un subgrafo que sea un árbol. Pongamos, pintémoslo de otro color, ¿ya? Por ejemplo, eso sería un árbol, como subgrafo del grafo original, lo que está en rojo. Pero no es un árbol cobertor, porque no abarca la totalidad de los nodos, ¿ah? ¿Cuál sería un árbol cobertor, por ejemplo? Eso, por ejemplo, si vamos allá, acá, aquí, allá. Eso está marcado en rojo, por ejemplo, es un árbol cobertor, porque es un árbol y abarca todos los nodos del grafo, ¿cierto? Ahora, si yo le pongo costo a los arcos, ¿ah? Si estos arcos que yo pinté en rojo, porque hay muchas posibilidades, ¿no es cierto? Yo podría haber pintado otros arcos de rojo, logrando el mismo grado de conectividad que aquí. O sea, hay muchos, para un grafo dado puede haber muchos árboles. Entonces, si yo le pongo precio a los arcos, yo podría plantear el problema de encontrar un árbol cobertor de costo mínimo, ¿no? Si estos fueran enlaces de comunicaciones, por ejemplo, que están conectando computadores, yo podría decir cuál es, si el azul marca la conectividad que yo querría tener, cuál sería un subconjunto de enlaces, de arcos, que tuviera costo mínimo y que lograra el mismo grado de conectividad, si no directamente, por lo menos indirectamente, ¿ya? Eh, ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, una posibilidad siempre es fuerza bruta, ¿ah? Pero eso no escala realmente, ¿ah? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un grafo que es como así. Y esto lo puedo prolongar bastante hacia la derecha, ¿ya? Digamos que de alguna manera esto tiene ancho n, ¿okay? Bueno, si a mí me piden que yo encuentre un árbol cobertor aquí, tengo muchas posibilidades, ¿no es cierto? Yo puedo ir de ahí para allá, y de aquí podría continuar derecho para allá, y agregarle una colita aquí para que quede conectado al debajo, pero también podría ir así como en zigzag, ¿cierto? Tengo por lo menos dos posibilidades, de hecho tengo más, ¿no es cierto? Pero por lo menos tengo dos claramente en cada segmento. Entonces si tengo por lo menos dos posibilidades en cada segmento, y tengo como n segmentos al tiro, esto hay como 2 a la n posibilidades, y cierta más puede ser 3 a la n, qué sé yo, pero ciertamente exponencial, ¿ya? Entonces el método de fuerza bruta no escala, porque si yo digo, voy a considerar todos los árboles posibles y me quedo con el más barato, eso puede fácilmente tomar tiempo exponencial. Entonces por eso es que es importante ver si podemos encontrar algoritmos que encuentren los árboles de cobertores de costo mínimo, pero con un costo menor, ¿ya? Y ojalá sustancialmente menor. Ese es el problema entonces, ¿ok? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Ya? Hay varios enfoques y nosotros vamos a ver básicamente dos. El algoritmo
de Kruskal y el algoritmo de Prim. ¿Ah? El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de los que se llaman avaros. ¿Ah? No mencionamos el concepto antes. Un algoritmo avaro es un algoritmo que en cada paso toma la mejor decisión de corto plazo. ¿Ya? Es avaro porque es, podríamos amarrete, ¿ah? Trata de gastar lo menos posible, pero en cada uno de sus pasos. ¿Ya? Eh, en general, la estrategia avara no necesariamente garantiza llegar a un óptimo. ¿Ah? Y eso uno lo puede ver si es que estuviera, por ejemplo, tratando de encontrar el punto más alto dentro de un terreno, ¿ya? Donde pueda haber valles y cerritos. ¿Ya? Si yo parto de un punto dado, la estrategia vara sería avanzar siempre en aquella dirección. Yo puedo ir en cualquiera de los 360 grados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo avanzar en aquella dirección donde me permite escalar lo más posible. ¿Ya? Entonces yo estoy al fondo de un valle, doy un paso subiendo lo más que puedo. Y ahora digo ya, y ahora en qué dirección yo podría dar un paso y subir lo más que puedo. Y voy siempre entonces escalando, escalando, escalando lo más que puedo en cada paso. Esa sería una estrategia vara porque estoy optimizando mi decisión de corto plazo. ¿Ya? Esa estrategia puede que me dé en general me lleve en general a un punto más o menos alto, pero no me garantiza que me va a llevar al óptimo global, porque puede haber un cerro muy alto por allá, al cual yo querría llegar, pero no voy a llegar nunca con la estrategia vara, porque para llegar allá yo tendría que pasar por una quebrada. Entonces tendría que bajar primero y luego subir, pero el algoritmo se niega a bajar, el algoritmo siempre va subiendo. ¿Ya? Entonces yo me puedo quedar atrapado en la cima de un cerrito cuando hay una tremenda montaña un poco más allá, pero ya el algoritmo avaro nunca me va a llevar allá. ¿Ya? Así que, en ese sentido, el algoritmo avaro en general es lo que se llama una heurística, ¿ya? Pero, o sea, una heurística quiere decir un algoritmo que generalmente me da buenos resultados, incluso uno puede a veces demostrar cotas respecto de lo que me da, pero que no necesariamente me garantiza llegar al óptimo global. ¿Ya? Sin embargo, hay ciertos problemas en los cuales el algoritmo avaro sí funciona. ¿Ah? A pesar de que es miope, que mira solo el corto plazo, igual llega al óptimo global. Y este problema de los árboles cobertores de costo mínimo es precisamente un ejemplo en donde un algoritmo avaro me lleva al óptimo global. ¿En cuál es el algoritmo avaro en este caso? El algoritmo avaro dice lo siguiente. Vamos a comenzar eh, con mi grafo, pero yo inicialmente borro todos los arcos. ¿Ya? Después lo voy a ir agregando, pero al principio los borro todos. ¿Ya? O si ustedes quieren, tengo mi grafo azul, pero no hay ningún arco pintado de rojo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, todos los nodos están desconectados. Cada nodo es una isla por sí solo, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde el punto de vista de la terminología de grafos, cada nodo es un árbol por sí mismo. Y lo que yo tengo es un bosque, pero un bosque de árboles de tamaño 1. ¿Ya? El algoritmo avaro comienza agregando el arco más barato. Compra el arco más barato y lo coloca. Entonces ya tengo dos nodos que están unidos, ¿no es cierto? Y luego empieza a iterar y en cada iteración compra siempre el arco más barato que haya que no forme un ciclo. ¿Ya? Si forma un ciclo, no se lo compra porque no le sirve. Compra el siguiente más barato que le sirva. ¿Ya? Y así va avanzando hasta que llega, si tengo n nodos, hasta que llega a haber comprado n-1 arcos, porque con n-1 arcos que no forman ciclos, yo tengo un árbol. ¿Ah? O dicho de otra manera, cada vez que yo agrego un arco, el número de islas de este archipiélago disminuye en uno, porque hay dos islas que antes eran separadas y ahora están conectadas por este puente. ¿Ok? Entonces yo sigo y sigo hasta que haya una sola gran isla, ¿no es cierto?, que abarca todo el grafo. ¿Ya? Esas islas se llaman, en la jerga de grafos, se llaman componentes conexas. Así que yo parto con un grafo que tiene n componentes conexas, cada una de tamaño 1, y termino cuando todo el grafo es una sola gran componente conexa. ¿Ya? Para que esto funcione, por supuesto, el grafo tiene que ser conexo. Si no es conexo, yo tendría que aplicar el algoritmo por separado a cada componente conexo. ¿Queda claro cuál es el algoritmo entonces, no es cierto? Es súper simple. ¿Ya? Yo voy agregando arcos uno por uno en orden creciente de costo. ¿Ya?
siempre que no me formen ciclos. Entonces aquí tengo un ejemplo en un GIF. Ahí ya lo pillamos en la mitad, ¿ah? Pero esperemos que haga todo el ciclo y vamos. ¿Ya? Entonces, ahí están todos desconectados, ¿no es cierto? Agrega ese que es el más barato, le sirve. Ese también le sirve. Después, ese también le sirve. Ese no le sirve. ¿Ya? Ah, pero me salté el 3, ¿ah? Este GIF va demasiado rápido. Esperemos la siguiente vuelta. ¿Ya? El 1 le sirve. El de costo 2 le sirve. Costo 3 le sirve. Costo 4 también le sirve. El de costo 5 no, porque forma un ciclo. El de costo 6 sí. El 7 también. El 8 también. El 9 no le sirve. El 10 sí le sirve. ¿Ya? Yo podría haber seguido con el 11 y el 12, pero no tiene sentido porque cuando llegué al 10 ya con eso formé el árbol. ¿Ya? Este es el famoso algoritmo de Kruskal. ¿Mm? Está claro cómo funciona, ¿no es cierto? Y aplicarlo a mano no es demasiado difícil, sobre todo porque a ojo es muy fácil saber si un arco forma un ciclo o no, ¿no es cierto? Cuando se intentó, aquí el 9 se intenta agregar, pero es claro que forma ese ciclo. Cuando se intentó agregar el 5 y estaban los 3 anteriores, ahí en este momento ahí, es claro que el 5 forma un ciclo. Así que a ojo no es difícil de verlo. ¿Cómo lo determinaría un computador? Eso es un poquito menos obvio. ¿Ah? Eh, porque este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que si fuéramos a programar este algoritmo, ¿qué es lo que haríamos? Diríamos, primero, tomemos todos los arcos y ordenémoslos en orden creciente de costo, ¿no es cierto? Y luego vamos recorriendo esa lista de arcos, uno por uno. Y para cada arco, vemos si forma un ciclo en el bosque que llevamos construido, ¿cierto? Eh, si forma un ciclo, lo descartamos. Si no forma un ciclo, lo agregamos. Y con eso, dos componentes conexas que antes eran separados, ahora están unidas. Y seguimos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si ustedes fueran a implementar esto, toda esta parte de ordenar los arcos, para eso vimos antes el capítulo de ordenación, así que no es problema, ¿no es cierto? Ustedes son expertos en ordenar ahora. Ordenar los arcos en orden creciente de costo no es problema, ir recorriendo esa lista en orden creciente de costo no es problema, lo único que sería problema sería este test, saber si un arco que yo intento agregar forma o no un ciclo. ¿Cómo lo podrían resolver ustedes ese problema? ¿A quién se le ocurre algo que nos pueda sugerir? ¿Ya? O sea, el problema es, dado un arco se identifica por sus dos extremos, ¿no es cierto? un, ¿ah? U, B, digamos, donde U y B son nodos. Eh, dado un arco, eh, ¿cómo sé yo si ese arco forma un ciclo? ¿Cómo lo puedo saber yo algorítmicamente? Ah, y les complico un poco la pregunta. ¿Cómo lo puedo yo saber eficientemente? Ya, lo de Esteban Ábalos. ¿Ah? Eh, Esteban Ábalos dice si llega un nodo visitado. Esa podría ser un enfoque. Un enfoque hacer un recorrido. Yo parto del nodo U, por ejemplo, y empiezo a recorrer. Y recorro todos los recorridos, ¿no es cierto? Usando los algoritmos que vimos en la clase pasada, algunos, ¿ya? Eh, si hay un ciclo, pero lo recorro solo usando los arcos que ya he agregado, ¿no es cierto? Los que llevo agregados a mi árbol, ¿ya? Recorro todos los recorridos desde U, y si logro llegar a B, quiere decir que se formaría un ciclo, porque ya había un camino y con este arco nuevo se cerraría. ¿Ya? Si recorro todos los recorribles desde U y nunca llego a B, quiere decir que no. O sea, que está bien agregar el arco, ¿no es cierto? Eso resuelve el problema, pero tiene problemas que pueden ser muy ineficientes, porque sobre todo cuando ya llevo bastantes arcos agregados, un recorrido puede tomar un tiempo proporcional al tamaño del grafo, más o menos. Y yo, idealmente, esta pregunta querría poder responderla muy rápido. ¿Ah? Porque voy a poder responderla lo más eficiente posible y ojalá en tiempo constante. No sé si se podrá, pero ojalá en tiempo constante. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver. Vamos a, vamos a definir otro problema, ¿ya? Que se llama el problema Union Find. El problema Union Find es un problema de, manejar una colección de clases de equivalencia. ¿Se acuerdan lo que es la relación de equivalencia? ¿Ya?
Cuando yo tengo relaciones de equivalencia, que, que son reflejas, simétricas y transitivas, ¿ya? Eh, dado un conjunto, una relación de equivalencia me induce una partición del conjunto, ¿no es cierto? Entonces, decir que tengo una clase de equivalencia lo mismo quiere decir que tengo un conjunto particionado de alguna manera, ¿ya? Entonces, yo teniendo un conjunto particionado, un conjunto de particiones de un conjunto, ¿ya? Quiero implementar dos operaciones. Una es la operación find, que es, dado un elemento X, identificar en cuál partición está, a cuál clase de equivalencia pertenece, ¿ya? Y la otra es la operación union, dadas dos particiones, fusionarlas, transformarlas en una sola partición, mezclar dos clases de equivalencia, ¿ya? ¿Por qué ese otro problema, problema union find, es relevante acá? Porque cuando yo agrego un arco, eso me conecta a dos islas que antes estaban separadas y ahora se separan en una sola isla, ¿no es cierto? Para eso necesito un union, entonces. Si tenía esta isla, esta otra isla, con el union yo la fusiono. ¿Y para qué me sirve find? Porque find, dado un elemento en el conjunto, me dice en cuál partición está, en cuál clase de equivalencia pertenece, ¿no es cierto? Y justamente, si yo tengo esa operación y la aplico a mi conjunto de islas, dado un nodo X, si pregunto en cuál isla pertenece y tengo una respuesta, entonces cuando yo quiero saber si U y B forman un ciclo, lo que yo tengo que hacer es, dado U, ver en cuál isla, a cuál isla pertenece. Y eso me entrega una respuesta. Y dado B corta, yo pregunto a cuál isla pertenece B corta. Y eso me da una respuesta. Y yo pregunto si las dos respuestas son iguales. Si las dos respuestas son iguales, quiere decir que estaban en la misma isla, por lo tanto se formaría un ciclo. Si las dos respuestas son distintas, me dice estaban en islas distintas, por lo tanto este arco nuevo formó un puente y todos felices, ¿no es cierto? Así que con la operación union yo puedo fusionar las islas, con la operación find yo puedo encontrar a qué isla pertenece un nodo dado, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo tengo ese par de operaciones union find, después vamos a ver cómo se pueden implementar, ¿ya? Pero, ¿cómo sería esto? Dado un grafo V, E, ¿no es cierto? Donde V es el conjunto de vértices o nodos y E es el conjunto de arcos. Primero, ordenar el conjunto de arcos en orden creciente de costo, ¿no es cierto? Esto es pseudocódigo a propósito, ¿eh? No es ejecutable, aunque es compilable, aunque no lo crean. Después, formo mi conjunto de islas, por así decirlo. Al principio, cada isla es un conjunto que tiene un solo elemento. O sea, cada nodo es una isla por sí solo, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que es lo que se llaman singletons en inglés, ¿ya? Y luego formo un conjunto T, que va a ser mi árbol en realidad, que es la lista de los arcos del árbol, la lista de los arcos que yo ya he comprado, por así decirlo. Al principio es vacío, no he comprado ningún arco todavía, ¿no es cierto? Y luego empiezo a recorrer los arcos en el conjunto E, que recordemos que ahora está ordenado, en orden creciente, ¿no es cierto? Si el conjunto de componentes conexas tiene solo un eh, elemento, si hay solo una gran isla, break, porque ya terminamos de construir nuestro árbol, ¿cierto? En caso contrario, eh, al arco E que acabo de sacar de mi lista en orden creciente, le pregunto cuáles son sus dos extremos, digamos B y W, ¿ya? Entonces ahora hago un find de B y hago un find de W. Cada uno de ellos lo que me retorna es la identidad de la isla a la que pertenece cada uno de ellos, ¿no es cierto? Si son distintos, entonces quería decir que estaban en componentes conexas distintas. El arco que estoy agregando es un puente entre ellas, por lo tanto, al conjunto T mayúscula le agrego este arco, lo agrego al árbol y hago la unión entre las dos islas. Recuerda que las islas están identificadas por sus respectivos finds. Así que el find de B con el find de W les hago union, fusionamos las dos componentes, las dos islas, y seguimos iterando. Hasta, como les digo, que queda solo una gran componente, y en ese momento retornamos T, que es nuestro conjunto de arcos, ¿cierto? Ese es el árbol que encontramos. ¿Está claro cómo funciona entonces esto? ¿Ya? Por supuesto, todo esto depende de cuán eficientemente yo pueda implementar las operaciones union y find, ¿ya? Si yo pudiera implementarlas ambas de tipo constante, esto tomaría un tiempo del orden de m, ¿no es cierto?
donde m es el número de arcos, porque este for de acá recorre, en el peor caso tiene que examinar todos los arcos, ¿ya? Y el trabajo que hace acá adentro sería constante, si es que find y union tomará el tiempo constante. La verdad es que la implementación que se conocen no logran ser tan eficientes. ¿Ah? Vamos a ver cómo funciona. Eso no está, creo, muy explicado en la punta, así que lo voy a explicar con algún dibujito. ¿Ya? A ver, vamos. Ok. Ya. Entonces, mi problema, este es un problema aparte en todo caso. No se confundan con el problema original, ¿no es cierto? Este es como un subproblema, ¿ya? Que es union find. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea para esto? ¿Ya? La idea es que cada clase, cada isla, diríamos, ¿no es cierto?, se representa por un árbol general. Saben que un nodo puede tener muchos hijos, cualquier cantidad de hijos, ¿ya? En que las flechas apuntan hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, yo podría tener que A, C, A, B, C y D están todos en la misma, en la misma isla. Entonces A, C y D están apuntando hacia una raíz aquí. Esa es una isla. Otra isla podría ser E, F, G, H. O sea, no tiene por qué ser todos hijos directos de la raíz, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, eso es una isla, eso es otra isla. Cada isla se representa por uno de estos arbolitos. ¿Ok? ¿Cómo hago yo la operación find? La operación find, por ejemplo, alguien me dice find de G. Eso quiere decir encuentre a qué isla pertenece G. Entonces lo que yo hago, voy a G, subo, llego a la raíz y la raíz lo utilizo como la identificación de la clase completa. O sea, el representante canónico de la clase, ¿eh? Por así decirlo, el líder de la clase es la raíz del arbolito. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar un arco G,H, yo partiría de G, llego hasta la raíz y su líder es E. Voy a H, subo y encuentro que el líder también es G. Por lo tanto, G y H están en la misma clase, luego ese arco no me serviría. Pero si yo quiero poner un arco que va desde A a G, entonces voy a A, subo hasta su líder, que es B, voy a G, subo hasta su líder, que es E, comparo B con E, son distintos, estaban en clases distintas, por lo tanto, me sirve. ¿Ok? Así se hace la operación find. ¿Ok? Ya. ¿Cómo se hace la operación union? ¿Ya? La operación union, supongamos que yo aquí tengo tengo un arbolito, un conjunto A, y acá tengo otro arbolito, un conjunto B, ¿ok? Y yo quiero hacer la unión de ellos dos, ¿ok? Por supuesto, para hacer la unión, lo que yo los identifico a través de sus respectivos líderes, ¿cierto? Y a partir de ahí ya se sabe quién es el árbol. Bueno, tengo dos opciones. Yo lo que puedo hacer es tomar a A y colgarlo como un hijo más del líder de B, lo cual es muy fácil, hago que la raíz de A apunte hacia la raíz de B. O alternativamente, tengo A y lo dejo a A como líder de todo el conjunto ahora fusionado y hago que el líder de B apunte al líder de A. Que la raíz del árbol B apunte a la raíz del árbol. Ambos son válidos, ¿no es cierto? Y ambos logran el efecto de fusionar, las dos clases, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y si antes yo le hacía un find, digamos en rojo, a un elemento de A, yo llegaba hasta aquí.
Si le hacía un find al elemento de B, llegaba hasta acá y los líderes eran distintos. Pero si ahora yo le hago un find a un elemento de A, llego hasta aquí. Y si le hago un find a un elemento de B, llego hasta el mismo acá. Así que ahora claramente los dos tienen el mismo líder, por lo tanto están en la misma clase. O sea, la operación union funciona, ¿no es cierto? Ahora, hay un detallito, eso sí. Por esta vía, yo podría llegar a construir árboles muy alargados hacia abajo. Porque supongamos que yo inicialmente tengo los árboles A y B, y le hago la unión. Entonces pongo a B como hijo de A, por ejemplo. ¿Ya? Y supongamos que ahora quiero hacer la unión con C, haciendo la unión de A más B. Si ahora le quiero hacer la unión con C, yo lo que podría hacer es tomar C y colgarlo de B, el cual ya estaba colgando de A. Pero eso no sería muy buena idea, porque estoy empezando a poner elementos que están muy lejos de su líder, de su raíz, que cuando yo les haga find va a ser muy ineficiente, ¿no es cierto? Así que esa opción no es la mejor. Más me sirve dejar a B apuntando a A y hacer que C apunte a A. De las dos, como cualquiera de las dos opciones era válida, yo escojo la que más me conviene, que es la que logra mantener el árbol lo más chato posible en lugar de generar estos árboles alargados. ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuál me conviene entre la opción 1 y la opción 2? Depende del tamaño de los árboles. Lo que yo voy a hacer es lo que se llama unión ponderada. Unión ponderada, ¿ya? Dejar como padre al líder, la raíz, del árbol más grande. Grande, dice ahí. ¿Ya? Entonces, si ves un árbol, en la opción 1, por ejemplo, si ves un árbol gigantesco y el A es un árbol chiquitito, yo pongo al A de hijo de B. ¿Ya? Sería un mal negocio que si es un árbol chiquitito, yo tomara la opción D, 2, que pone un árbol gigante colgando de ese árbol chiquitito A. ¿Cierto? Eso me podría conducir a generar esta cosa alargada que es ineficiente. Si yo hago siempre esto, si hago siempre unión ponderada, no es muy difícil demostrar un teorema, ¿ya? Teorema con unión ponderada. Ponderada. Todo árbol con n nodos tiene altura menor o igual que log 2 de n. A ver, la pregunta de Sebastián. ¿No es más sencillo ver que si están unidos los primeros dos, y luego asignarle una clase 1 y si quiero unir a un grupo de la clase 2 con la clase 1, elimino la clase 2? Claro, pero eliminar la clase 2, ¿qué quiere decir? Yo no quiero eliminar la clase, o sea, para eliminar la clase 2, que de fondo la estoy eliminando porque está quedando sumergida dentro de la clase 1, ¿no es cierto? Pero yo no quiero tener que recorrer uno por uno cada uno de los elementos de la clase 2 para cambiarles quién es su nuevo líder. ¿Ah? Eso sería muy ineficiente. En cambio, con unión ponderada yo cambio un puntero y con eso ya la fusioné, o sea, tiene costo claramente constante. ¿Ya? Y con eso yo puedo garantizar que la altura nunca va a ser más que logarítmica. Por mucho que ustedes se esfuercen, no logran construir árboles de altura más que logarítmica. ¿Ah? De hecho, si ustedes fueran un adversario que está tratando de ponérmela difícil, lo peor que podría lograr es hacerme construir unos árboles que se llaman árboles binomiales, que son árboles en que yo siempre voy fusionando árboles del mismo tamaño. Entonces fusiono S más S y me da eso. ¿Ya? Después fusiono S más S y me da eso. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esos se llaman los árboles binomiales y esos árboles tienen altura log 2 de n. ¿Ya? Porque cuando me hacen fusionar árboles del mismo tamaño, ahí yo no tengo opción. ¿Ya? Ahí las opciones 1 y 2 se vuelven idénticas. Y en ese caso los árboles terminan teniendo altura log n. Por lo tanto, si la unión ponderada me genera árboles que nunca tienen altura más que log n, ¿eso qué es lo que implica? La unión, ¿cuánto se demora? Constante, ¿cierto? Cambiar un puntero, todo lo que hago. Pero alguien me podría decir, pero ¿cómo sabe cuál es el árbol más grande?
Porque si yo digo, para saber cuál es más grande, yo los voy a recorrer y voy contando los nodos estoy perdido, ¿no es cierto? No, lo que yo voy a decir es que voy a, asociado al líder en la raíz, yo voy a llevar a un contador que me dice de qué tamaño es el árbol. Entonces, cuando yo fusiono los dos árboles y el de abajo apunta al de arriba, al contador de arriba, yo le sumo lo que decía el contador de abajo. Y con eso lo mantengo siempre actualizado. De modo que saber el tamaño de un árbol toma tiempo constante. Y después fusionarlos toma tiempo constante porque es modificar un puntero. Así que es constante la unión. ¿Y el find cuánto demora? El find demora lo viene, ¿cierto? Peor caso lo viene. Porque es lo más alejado que uno puede estar de su respectivo líder. ¿Ya? Así que ahora, con eso, y ya estamos casi a la hora que debería aparecer Marcela, con eso podemos volver a nuestro algoritmo y vemos que esto da m vueltas, si es que m es el número de arcos, y estos finds pueden tomar tiempo log n. Por lo tanto, el tiempo total es m log n, m log, m log n. Pero en realidad, a ver, claro, esto demora tiempo m log n, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no está tomando en cuenta cuánto se demoró el sort al principio. El sort se demora m log m, porque estoy ordenando un conjunto de tamaño m, ¿no es cierto? M log m. Pero ese m log m también es orden m log n. ¿Por qué? Porque el m nunca puede ser más que n cuadrado. Un grafo que tiene todos los arcos posibles tiene como n cuadrado, n cuadrado medios, más o menos, arcos, ¿ya? Y log de n cuadrado es 2 log n, así que es el mismo orden. Así que en general, todo esto termina tomando tiempo m log n, ¿ya? Y antes de pasarle la palabra a Marcela, me quiero hacer una pequeña observación nomás. Hay una manera de optimizar los finds un poquito más, ¿ya? Que es que cuando yo voy recorriendo el camino de un find hasta llegar al líder, yo me podría acordar por los nodos que pasé y después que logro llegar al líder, me devuelvo y cada nodo que encontré por el camino les hago que su puntero ahora apunte directo al líder. ¿Ya? ¿Qué gano con eso? Que sin gastar un tiempo sustancialmente mayor, porque si yo había hecho una pasada y ahora hago como dos, ¿ya? Igual el mismo orden de magnitud, ahora estoy haciendo que muchos elementos queden a distancia uno de su líder. Entonces esos finds en el futuro van a ser súper eficientes. Y nuevamente, si yo tengo un adversario que está tratando de que yo me demore, le puse muy difícil a tener al adversario, porque si el adversario me hace hacer un find muy profundo, eso beneficia a muchos nodos. Todos los que están en el camino quedan beneficiados y los finds futuros van a ser muy baratos. ¿Ya? Por otro lado, si el adversario me hace hacer finds de elementos que están cerca del líder para que yo no me aproveche tanto, esos finds son baratos de todas maneras. Así que si no son baratos ahora, van a ser baratos en el futuro. Gano siempre. ¿Ya? Bueno, es cierto, y logro ganar bastante, casi a que los fights tomen tiempo constante. Pero no logra ser tiempo constante. Es un polito más grande que constante. Es una función que se llama log asterisco de n, que es una función que crece pero increíblemente lento. ¿Ah? Y es el número, el log asterisco de n, da un número de n, log asterisco el número de veces que hay que tomarle el log 2 hasta que llegue a ser igual a 1. Entonces, por ejemplo, eh, log, log de 64 es, no, log de 256 es 8, log de 8 es 3, log de 3 es 1 más algo. Tengo que tomar 3 veces más o menos log para poder llegar a 1, ¿ya? Eh, eh, log de 16 es como log estrella de 16, es de 16, paso a 4, paso a 2, paso a 1, es como 3, ¿ya? Pero el log de 65.536 es 4 nomás, porque le tomo su log y es 16. ¿Ah? Y log de 2 a la 65.536 es como 5. Y 2 a la 65.536 es un número muy grande. ¿Ya? Así que esa es la función que acota esto, y los finds son así de eficientes. Pero en ese caso lo que domina el tiempo es lo que se demora el sort del conjunto de arcos. Ya. Vamos a Marcela entonces. Estás por ahí, supongo, ¿no? Me dicen que estás. Muy Hola, bien. ¿cómo están?
Súper. Ya, ahí estamos. Bueno, chicos, les invito a prender sus pantallas, aprovechar las últimas pausas ya que nos van quedando del año. Hoy día vamos a hacer activación de nuestro core, pero de manera de pie. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí, un poquito de ejercicio para ver si lo pueden aplicar también en la vida diaria. Vamos a empezar con movilidad articular, como siempre, moviendo nuestra cabeza lado a lado, hombros abajo y atrás. Afirmación, mentón arriba y abajo. Trata de llevar los hombros atrás, activa tu core y cabeza. Círculos con tu cabeza, amplio movimiento hacia un lado. Al otro lado. Muy bien, hombros ahora. No sé. ¿Volveremos a cuarentena total? No sabemos. Círculo hacia atrás, amplio el círculo. Hacia adelante. Tomamos antebrazo y vamos lado a lado, sin mover la cadera. Solamente estamos trabajando el tórax. 2 insistencias por lado ahora. 2, 2, eso. 2, 2, muy bien, soltamos. Vamos ahora, abre pecho. 1. Abre. 1. Eso, muy bien. Arriba ahora y baja. Sube, baja. Recuerda hombros abajo y atrás. Último. Suelta. Vamos a hacer un poquito de rodillas arriba, una y la otra, solamente para activar nuestro cuerpo un poquito más. Una la bota, una rodilla y la otra. Activa tu core para que no pierdas el equilibrio cuando subas la otra. Sí, una y la otra. Talones atrás, uno y el otro. 2 insistencias, otra vez. 2 ejecuciones es. Y punta de pie en el piso. Ahí se ve, círculo con mi tobillo hacia un lado y al otro lado. Cambiamos círculo con el tobillo hacia un lado y al otro lado. Vamos con nuestras muñecas. Círculo con las muñecas hacia un lado y al otro. Vamos ahora, sub y baja. Ahora separa y junta. Quebra esas muñecas. No de quebrarlas de verdad, sino de doblarlas. Muy bien, soltamos, soltamos. Vamos a hacer ejercicios, como dije, de abdomen. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a imaginar que estamos acostados. Y voy a llevar mi pecho hacia adelante. Cortito, ¿sí? Puedo cruzar las manos. Tal como hacemos un abdominal, pero lo vamos a hacer de forma vertical. ¿Sí? Firme tus piernas, que no se mueva la cadera está fija. Solamente trata de juntar los puntos de inserción. Así se contra el músculo, ¿sí? Se inserta aquí abajo y arriba. Entonces yo tengo que ir los puntos de inserción, ¿sí? Vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Estamos listos? Vamos. 1, 2, 3, 4 con control ida y vuelta. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Súper bien, ¿cierto? Recuerda, la cadera queda fija. Ahora también vamos a separar un poquito más las piernas, fletan, vamos a ir a tocar la rodilla por el costado. Uno y el otro. La cadera queda fija, solamente movemos nuestro tronco. Vamos, 10. 1 con control. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, separamos un poco más las piernas, la puntita de mis pies van a mirar hacia afuera. No sé si se alcanza a ver ahí, voy a bajar un poquito la cámara. Sí, se ve. Ahí está de pies afuera. Tengo una sentadilla sumo, ¿sí? Flecto un poquito de que ustedes se sientan cómodos. Manita adelante y voy a un lado y al otro. ¿Ya? Ahora, si quieren dar un poquito más de intensidad, cuando cambio de dirección, boto el aire. ¿Sí? Entonces aquí, rota, rota, se están activando los músculos, ¿sí? ¿Estamos listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí no vamos, porque si no vamos a sudar. Suelta, suelta. Muy bien, vamos a hacer uno más. Muy parecido al que hicimos, pero este como de una intensidad un poquito más baja. Vamos a flectar nuestras piernas, también sentadillas sumo, los punteros que van hacia afuera. Vamos a poner las manos en un triángulo. La cadera está fija, ¿sí? Flectar las piernas nos ayuda a que la cadera se quede fija también. Y vamos a ir a un lado y al otro. ¿Sí? Activa tu cuerpo, no sueltes tu tronco. Firme. Hombros abajo detrás. Activa core. Mano en triángulo. Y vamos. A un lado y al otro. ¿Sí? Si quieres un poquito más rápido, con control, no te pases para atrás porque si no te puedes lesionar. Con control. Llega que tus manos lleguen a la altura de tu cadera, nada más. ¿Lo tienes? Más rápido. Más. Eso. Dale, rápido entonces. Vamos. No pierdes el eje. Tu cabeza. Y descansa. Si se pueden hacer abdominales de pie, ¿ven? Soltamos. Muy bien, vamos a elongar un poquito. Lleva tu mano sobre la cabeza, la otra por abajo y estira. ¿Cómo se estira aquí? Cambio. Muy bien, manitos sobre la cabeza, atrás. Gira tu cadera hacia adelante. Para que tenga más flexibilidad se puede tirar más para atrás, no hay problema. Listo. Apretar un poquito el cuello, nunca está de más. Cabecita hacia un lado. Si quieres, empuja con la otra mano el piso. Bien, baja al otro lado. Cambia ahora, mentón al pecho. Sube suavemente. Y estamos listos. Vamos a nuestras 3 respiraciones para finalizar. Vamos, inhala. Centro y bota. Bota, bota todo el aire que tengas en los pulmones. Todo ese aire residual. Bota, 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 bota. Bota la gotita. Otra vez. Inhala. Bota. Otra vez. Inhala. Última. Bota.
Y estamos listos, chicos. Namaste. Que estén bien, chicos. Que les vaya bien en todas sus cosas, en su cierre de año. Chao. Terminen las clases. Hasta poco. Chao, chao. Que estén bien. Digo que falta poco. Falta poco, sí. Ah, va a ser. Ojalá podamos salir de vacaciones. Chao, chao. Listo. Muy bien, pues. ¿Ah? Entonces, volviendo a lo nuestro, este es el algoritmo de Kruskal, entonces, que finalmente, digamos, sacando la cuenta de los costos, qué sé yo, termina demorándose un tiempo que es del orden de m log n, ¿ya? Y lo que domina, como digo, es el tiempo que se demora la ordenación del conjunto de arcos, ¿ya? Así que es. Bueno, ¿por qué funciona el algoritmo de Kruskal? El algoritmo de Kruskal funciona porque hay un lema, que es el que está aquí, que dice que si yo tengo mi conjunto de vértices B corta y tengo un B', que es un subconjunto propio, ¿ya? Y tengo un arco B,W que tiene una pata dentro de B' y la otra afuera, ¿ya? B, B corta está dentro de B' y W está fuera en el complemento. Entonces, y es un arco de costo mínimo de los que cumplen esa condición, ¿no es cierto? O sea, de todos los posibles puentes entre B' y su complemento, este es de costo mínimo. Dice, entonces existe un árbol cobertor de costo mínimo que incluye a este arco E. ¿Ya? Eso es lo que dice el, el lema. ¿Ah? O sea, en fondo me dice, mire, usted tiene aquí V y acá tiene el complemento, pongámoslo, perdón, B', y acá V menos B'. ¿Okay? Y tiene este arco. Tiene ese arco, que es de costo mínimo entre todos los que conectan B' con su complemento. Entonces lo que esto dice, existe un árbol cobertor mínimo que incluye a ese arco. ¿Cómo se demuestra eso? Por contradicción. Tengo un poco de retorno, que probablemente es el micrófono de Nelson, quizás. Ya, veamos. Ok. Yo estaba muteado. Ok. Por contradicción. Supongamos que no fuera así. Si no fuera así, quiere decir entonces que este arco que está marcado en rojo no es, no pertenece, no puede ser parte de ningún árbol cobertor mínimo, ¿no es cierto? Cualquier árbol cobertor mínimo no lo incluye a él. Ahora, en cualquier árbol cobertor mínimo, B' y su complemento tienen que estar unidos, si no, no sería un árbol cobertor, ¿no es cierto? Entonces va a estar unido por otro arco. Pongamos, dibujemos ese otro arco, pongámosle color verde, ¿ya? Va a estar unido por ese otro arco para formar un árbol cobertor mínimo. Entonces lo que yo digo, mire, ese otro arco tiene costo mayor que el arco rojo, por definición del arco rojo, ¿no es cierto? El arco rojo tenía costo mínimo, así que el arco verde es más caro. Entonces lo que yo puedo hacer es elimino el arco verde y agrego el arco rojo. Y el resultado sigue siendo un árbol cobertor, ¿ya? Y es de costo menor que el anterior, porque sustituí un arco más caro por uno más barato. Contradicción, porque yo estaba suponiendo que el arco rojo no podía ser parte de ningún árbol cobertor mínimo, ¿ya? Así que demostrado el teorema, el lema, y ese lema es súper general. Se aplica aquí porque cada vez que yo tengo que formar un puente entre dos islas, gracias a este lema, yo sé que si escojo un arco de costo mínimo que hace eso, el resultado, voy bien encaminado, voy a llegar finalmente a construir un árbol cobertor mínimo. Pero puede haber muchos otros algoritmos que, basados en este mismo lema, también logren construir árboles cobertores mínimos, y efectivamente así. Así que vamos a ver otro algoritmo que se basa en la misma idea, que también va agregando arcos de costo mínimo, pero en otro orden, que es el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim, me dejé mucho aquí, volvamos. El algoritmo de Prim es un algoritmo que se basa en la idea de
tener un conjunto de ir formando un árbol cobertor mínimo que va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Ah? En el algoritmo de Kruskal, lo que yo tengo al principio es un montón de puntos aislados, pero después se empiezan a unir unos con otros, siempre agregándole los arcos mínimos, ¿no es cierto? De modo que si yo lo miro a mitad de camino, lo que tengo es un montón de árboles, es un bosque, ¿ya? Un montón de árboles que están ahí y cada vez ya hay menos árboles porque yo los voy uniendo. Acá, yo igual parto con todos los nodos aislados y empiezo a formar un árbol, pero a diferencia de Kruskal, aquí solo es un árbol el que va creciendo. Todos los demás siguen siendo nodos aislados. ¿Ah? Entonces, la idea es que en un momento dado, pues, la idea es que yo parto desde un nodo particular que lo voy a llamar, ya, lo voy a dejar en verde, lo voy a llamar S por source, ¿ah? Que es el, ¿está bien? No necesita tener nombre en realidad. Bueno, ya. Y a partir de ahí voy a ir haciendo crecer un árbol. Entonces, por ejemplo, se agrega aquí, se agrega acá, se agrega allá, se agrega acá, se agrega acá. Entonces, en cualquier momento yo tengo un árbol construido y ese sí se llama S mayúscula, el conjunto alcanzable. ¿Ya? Y fuera yo tengo todos los nodos restantes, que los voy a dibujar rojo. Los que están afuera son los nodos a los cuales yo todavía no he llegado. Y esos siguen siendo nodos aislados. ¿Ya? Entonces, como una especie de ameba que va creciendo. Y esta ameba, en cada momento, se traga a un nodo. ¿Y cómo se elige a cuál nodo tragar? Lo que se hace es que se busca cuál es el arco más barato que conecta ese con su complemento. Igual que en el lema que acabamos de ver. Entonces, yo tengo muchas posibilidades, ¿no es cierto? ¿Ah? Podría ser ese, para conectar ese con su complemento, podría ser ese, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, de todos los que estoy dibujando ahí, elijo el más barato. Y con ese me quedo. Entonces, supongamos, volvamos al azul, supongamos que el más barato hubiera sido este. Los agrego aquí y la ameba ahora se come a ese nodo. Y de esa manera sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que al final termina comiéndose todos los nodos y en ese momento yo tengo un árbol cobertor. ¿Ya? Entonces, este algoritmo comienza eligiendo el arco más barato y luego cada vez agrega el arco más barato que conecta al conjunto alcanzable con su complemento. ¿Ya? Bueno, le puse S ahí por alguna razón, pero en el programa se llama A, así que más vale que, para ser consistente, pongámosle A. ¿Ya? Entonces, el conjunto alcanzable A. El conjunto alcanzable A entonces va creciendo, porque cada vez yo le agrego el arco más barato que conecta el conjunto A con su complemento. Y cuando termino, tengo un árbol cobertor que también va a ser mínimo gracias al mismo lema anterior. ¿Ah? Así que aquí está el programa que dice, elige un arco de costo mínimo. Dice, supongamos que B y W son sus vértices, entonces el arco E es parte del árbol y el conjunto alcanzable incluye en este momento a B y a W. Y luego empieza a iterar hasta que A llegue a ser igual a B, al conjunto de vértices completo. En cada iteración, ¿qué es lo que hace? Encuentra el arco de costo mínimo que conecta A con B menos A, con su complemento. Y supongamos que los vértices, los extremos de E son B y W. ¿Ah? Entonces lo que hace es que agrega E al conjunto del árbol y W al conjunto alcanzable. Suponemos que B está en A y que W es el que está afuera. El que estaba afuera ahora se agrega y está dentro. Ese es prim. ¿Ok? Aquí nuevamente un GIF que lo que hace es que ustedes van a ver cómo va creciendo esta especie de ameba, ¿no es cierto? La ameba son los arcos sólidos, los más gruesos, ¿ya? Y los arcos punteados son los candidatos. En cada momento son los candidatos para ser el elegido, ¿ya?
Y ahí ven ustedes cómo va creciendo y creciendo hasta que al final cubre todo. ¿Ya? Entonces parte con el arco más barato, que es ese. Luego de esos tres, escoge el 2, que es más barato, que conecta el 4, el 8. ¿Ya? ¿Se fijan? Pero a diferencia de Kruskal, donde se desarrollaban varios subarbolitos no triviales por separado que después se iban uniendo, acá hay un solo subárbol no trivial, todos los demás son triviales, todos los demás siguen siendo puntos aislados. ¿Okay? Así que ese es el algoritmo de Prim en acción. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede implementar el algoritmo de Prim? ¿Ah? Volvamos acá. ¿Cómo se puede implementar el algoritmo de Prim? Lo que se puede hacer es que en cada momento yo tengo, bueno, a los conjuntos, a los nodos alcanzables ya están alcanzados y no es necesario preocuparse más de ellos. Ya están dentro del conjunto alcanzable. Lo interesante son los que están afuera. ¿Ya? Para cada elemento que está afuera, déjenme hacerles un dibujo, pero un poquito más grande. Supongamos que yo tengo un conjunto alcanzable que forma un árbol, por supuesto, esa es toda la idea. Supongamos que ese fuera mi conjunto alcanzable, hasta el momento. ¿Ya? Y por otro lado están los que están afuera. Pongámoslo en rojo. Supongamos que está ese afuera, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese. Esos son los que están afuera. ¿Ya? Entonces, para cada uno de los que están afuera, yo podría saber cuál es el arco más barato que lo conecta al conjunto alcanzable. Por ejemplo, supongamos este que está aquí. ¿Ya? Si yo digo, ¿cómo se conecta al conjunto alcanzable? A lo mejor hay un arco que lo conecta aquí. Pero a lo mejor también hay un arco que lo conecta acá. ¿Y por qué no? Podría haber un arco que lo conecta acá. Bueno, de todos esos punteados que yo acabo de dibujar, alguno de ellos será el más barato. ¿Ya? Supongamos que fuera este. Entonces, yo me olvido de este. Me olvido de ese. ¿Ya? Y me quedo con el que marqué sólido, como el arco más barato que conecta a ese nodo al conjunto alcanzable. Y eso mismo yo lo puedo hacer para cada uno de los demás nodos que están afuera, ¿no es cierto? A lo mejor este es el más barato que conecta a ese al conjunto alcanzable, a lo mejor ese y ese, ambos se conectan por ahí, a lo mejor este se conecta por acá y este se conecta por allá. Y para cada uno de ellos yo entonces conozco el arco más barato que lo conecta al conjunto alcanzable. Entonces, yo podría tener aquí una tablita donde tengo los nodos de corta y acá digamos un DDB y ya digamos que el DDB es el costo más barato para conectarse al conjunto alcanzable. Entonces, si este de aquí es U y esto tiene costo 5, entonces en donde por aquí dice U, acaba de decir 5. ¿Cierto? Ya. Y esto lo tengo aquí para todos los que todavía no están conectados al conjunto alcanzable. Ya. Entonces, en cada iteración, yo recorro esta lista, encuentro dónde está el mínimo, y supongamos que el mínimo fuera ese 5, que todos los otros que están en rojo costarán más que 5. Entonces, U se va a agregar al conjunto alcanzable, porque es el de costo mínimo. Entonces, ahora, lo que yo hago, lo pinto azul. ¿Ya? Digo, ahora la ameba se tragó a ese nodo U, esto ahora es azul, este nodo es azul, y estamos listos para la siguiente iteración. ¿O no? ¿Estamos listos para la siguiente iteración? ¿O tenemos que hacer algo más? Ya, mientras lo piensan, Sebastián dice si el árbol cobertor de costo mínimo es único, no necesariamente. Pero si los costos son todos distintos, entonces sí es único. Y el ejemplo que tengo ahí en los GIFs efectivamente es de costos distintos. Pero si hay empates de costos, puede haber, no es necesariamente único.
Exacto. ¿Ya? A ver, ¿estoy listo para la siguiente iteración, sí o no? ¿O me falta hacer algo? ¿Cuál es mi invariante? Mi invariante es que en la tablita DDB, bueno, en la tabla DDB ya no necesito preocuparme del U, porque ya está dentro, ¿no es cierto? Pero sí tengo que preocuparme de todos los que todavía están afuera. La tablita DDB contiene el costo del arco más barato que permite que cada nodo se conecte al conjunto alcanzable, ¿no es cierto? Los costos que aparecen registrados ahí, es posible que a esta altura ya estén desactualizados. ¿Por qué? Porque apareció un nuevo jugador en este juego, el nodo U. El nodo U, este nuevo jugador, también ahora puede permitir que otros nodos se conecten al conjunto alcanzable a través de él. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Este nodo que está aquí abajo, a lo mejor resulta que tiene un arco con U, aquí punteado, y este arco con U capaz que tenga costo menor que este otro arco rojo sólido que era el que lo conectaba al conjunto. Entonces lo que yo tengo que hacer es abandonar a este y quedarme con ese, que va a ser mi nuevo arco que me conecta al conjunto alcanzable. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es mirar en esta tablita, aquí, recorrer esta tablita, y todos los vecinos de U, no tengo para qué ver todos los elementos, pero los que son vecinos de U, puedo verlos todos si quiero, pero los que son vecinos de U, les tengo que ver si ahora a través de U podrían conectarse con un costo menor que el que tenían. ¿Ya? Y de esa manera entonces puedo mantener mi invariante de modo que la tabla siempre me dice cuál es el costo menor para poder llegar al conjunto alcanzable. ¿Ok? Entonces voy a tener que decir cuál es el mínimo entre el antiguo DB y el nuevo, que sería el costo del arco que va desde B a U. ¿Ya? Así que eso tengo que hacerlo. Entonces, en mi algoritmo, vamos a... por supuesto, podría tener muchos vecinos. ¿Ya? Eso es totalmente cierto. Pero solo basta mirar los vecinos. No tengo para qué ver los que no son vecinos porque eso no corre. ¿Ya? Bueno, volvamos a mi algoritmo. Entonces, en este algoritmo, ¿ya? Cuando yo digo que agrego el arco, ¿ah? y agrego el vértice, en la práctica tengo que hacer algo más. Tengo que revisar a todos los vecinos y ver si se les cambia el costo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto empeora eso el tiempo? Porque si no fuera por eso, si esto tomara tiempo constante, aquí yo estoy haciendo un ciclo que da n vueltas, porque en cada vuelta yo agrego un arco, perdón, agrego un nodo, ¿no es cierto? Así que en total esto es n vueltas. Esto tomará tiempo orden n, pero claramente no va a ser orden n, porque acá yo tengo que actualizar la tabla D. Y en el peor caso, en la tabla D hay n elementos. Y en el peor caso los tengo que actualizar todos. Cuando hay un elemento que tiene muchos vecinos, tengo que actualizarlos todos, ¿no es cierto? Así que esta operación de aquí me puede tomar tiempo orden n y eso daría un tiempo n cuadrado. Orden n cuadrado usando una tabla. ¿Ya? ¿Y por qué pongo n cuadrado usando una tabla? Porque hay una alternativa que es no usar una tabla, hacerlo de otra manera. En realidad uso una tabla, pero no la implemento como un arreglo. Porque esta tabla, ¿qué operaciones quiero hacer yo sobre esta tabla? Quiero poder encontrar el mínimo, ¿no es cierto? Encontrar el mínimo y sacarlo. ¿Ya? Porque este elemento, cuando pasa al conjunto alcanzable, ya no necesita estar entre los elementos que estoy observando. Así que encuentro el mínimo y lo extraigo. ¿Ya? Y eso a qué le suena. Una estructura que me permite extraer un heap, obviamente un heap. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra operación que yo quiero hacer? La otra operación que yo quiero hacer es, en esa misma tabla, tomar un costo y sustituirlo por un costo menor. Eso es lo que pasa cuando yo encuentro un arco mejor, ¿no es cierto? El costo que había lo sustituyo por un costo menor. Eso es una modificación dentro de un heap, pero una modificación en una dirección. Porque cuando algo cambia es para mejorar, no es para empeorar.
Por lo tanto, es una promoción. Eso puede subir nomás, no puede bajar. Solo puede subir dentro del heap. ¿Ya? Y eso, ¿cuántas veces? A ver, entonces, ¿cuántas veces hago cada operación? Perdón, ¿cuánto demora en cada uno de estos? La operación de extraer el mínimo toma tiempo log n, porque el heap tiene los n, en el peor caso el heap tiene tamaño n. ¿Ya? Y una promoción también toma tiempo log n en el peor caso, porque cuando el elemento estaba al fondo y su costo mejoró tanto que ahora va a estar como raíz, es log n la distancia que tiene que recorrer. Así que las dos operaciones toman tiempo log n. ¿Ya? La primera operación, ¿cuántas veces se hace? A lo más n veces, porque cada elemento puede pasarse al conjunto alcanzable solo una vez. ¿Ya? Pero la segunda operación se puede llegar a hacer hasta m veces, tanto como arcos haya. Porque cuando yo considero los vecinos, en el peor caso tengo que mirar todos los vecinos, pero cada vecino está asociado a un arco. Para ser vecino hay que llegar a través de un arco. Y yo puedo tener que estar, en el peor caso puedo tener que examinarlos todos. Puedo tener que examinar los m arcos, y los m arcos me pueden mejorar el costo, y por lo tanto para los m arcos yo voy a tener que hacer una proporción dentro de mi heap. Entonces, y eso es m veces log n. Así que me da tiempo orden m log n usando un heap. ¿Ya? Aquí cuando digo tabla en realidad es arreglo. ¿Ya? En ese arreglo yo también encuentro el mínimo y también actualizo los costos. También hago promociones, pero promover me cuesta constante en un arreglo, porque un casillero le cambio su valor por otro, pero encontrar el mínimo me toma tiempo por n. ¿Ya? Tengo estas dos opciones. Las dos son igualmente válidas para implementar. ¿Cuál es mejor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor? ¿N cuadrado o m log n? Donde m es el número de arcos. N, recuerden, es el número de nodos. N por nodos, para que sean mnemotécnicos. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Muy bien, Sebastián Guzmán. Depende de si hay o no muchos arcos. Depende, en la jerga de grafos, depende de si el grafo es denso o no. Denso quiere decir que hay muchos arcos. No denso quiere decir que hay pocos arcos. ¿Ya? ¿Qué es lo más denso que puede llegar a ser un grafo? Como n cuadrado arcos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si fuera denso, 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 con como n cuadrado arcos, la opción del heap sería súper mala porque tomaría tiempo n cuadrado log n, que es peor que n cuadrado. Por otro lado, si fuera un grafo súper poco denso, lo menos denso que puede ser es n para que sea conexo. Menos que n no es conexo. ¿Ya? Y en ese caso tomaría n log n. Y ahí sería buen negocio porque n log n es mejor que n cuadrado. Así es que depende. La respuesta es depende. Depende de cuán denso sea. Y uno puede hacer la desigualdad y despejar. ¿Ah? No sé si eso está aquí o no. A ver. Parece que no, pero lo podemos escribir. ¿Ya? Cuando m log n es menor que n cuadrado. Bueno, cuando m es menor que n cuadrado partido por log n. ¿Cierto? Ahí está el punto de corte. Pues. Si el número de arcos es menor que n cuadrado partido por log n, entonces la opción del heap es mejor. El m log n es mejor. Si el número de arcos es mayor que n cuadrado partido por log n, grafo denso, en ese caso m log n es peor. Preferible quedarse con el n cuadrado. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y esas son nuestras dos maneras de implementar PRIM. El algoritmo de PRIM es este. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, vamos bien, ¿no, Nelson? Con el tiempo. Podríamos hasta introducir el problema de las distancias mínimas en un grafo dirigido, ¿no? Sí, ya unos 5 a 10 minutos podemos Sí, sacar. ganamos un poquito de tiempo, ¿ya? Porque como es que quedan tan pocas clases. Ok, vamos a cambiar ahora de contexto y vamos a empezar a hablar de grafos dirigidos. Los grafos dirigidos, recuerden, son los grafos en que los arcos tienen un sentido en que se pueden recorrer, ¿ya? Y los grafos dirigidos yo los puedo utilizar para representar, por ejemplo, un mapa donde los nodos son ciudades y los arcos son caminos, ¿ya? O dentro de la misma ciudad
para representar la red de calles como la que usa Waze, ¿ok? Y en ese tipo de contextos puede ser interesante encontrar los caminos, la manera más corta, la forma más rápida de ir desde un punto A a un punto B, con algún concepto de distancia asociado a los arcos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si yo ahora los arcos de este grafo dirigido tienen asociada una distancia, ¿ya? Que la llamamos D, entonces para un arco E, que tiene extremos U, B, yo conozco su distancia D de E o D de U, B, ¿no es cierto? Y son distancias mayores o iguales que cero, ¿no? Y yo puedo extender esto a todo el conjunto B cruz B si defino que si un arco no existe, puedo suponer que su distancia es infinita. Entonces, es como que el grafo siempre fuera denso, pero hay arcos que tienen distancia infinita, entonces esos arcos nunca van a participar en ningún camino de costo mínimo, ¿ah? Porque aportan un costo infinito, una distancia infinita. Así que si yo necesito en algún momento suponer que todos los arcos existen, yo relleno con arcos de largo infinito y así lo puedo hacer, ¿ya? Pero eso solo si es que si me conviene hacerlo así, si no, en otros contextos yo me puede convenir restringirme solo a los arcos que efectivamente existen, ¿ok? Ahora, es el largo de un arco. ¿Qué es el largo de un camino? La suma de los largos de sus respectivas componentes, ¿no es cierto? Así que yo puedo, dado un nodo origen A y un nodo destino B, yo puedo ver cuál es el camino más corto que une A con B, dentro de todos los caminos que los unen, porque en un grafo dirigido puede haber muchos caminos, ¿ya? Incluso yo puedo tener loops, ¿no es cierto? Y eso genera infinitos caminos. Claro que como las distancias son todas, los largos son todos mayores o iguales que cero, no tiene sentido dar muchas vueltas en un loop porque solo le estoy agregando longitud al camino, ¿no es cierto? Entonces, si tengo la posibilidad de dar vueltas en un loop, lo evito y sigo de largo, ¿ya? Pero son parte de los caminos posibles. Así que ahora, ¿qué problemas podríamos querer resolver aquí? Hay como 3 problemas que uno se puede imaginar. Uno es el problema de, dado un origen y un destino, encontrar cuál es el camino más corto que une ese origen con ese destino. Problema 1. Problema 2. Dado un nodo origen, encontrar todos los caminos más cortos para ir hacia todos los otros puntos, uno por uno, ¿no es cierto? Dado un origen S, ¿cuál es el camino más corto para ir hasta A? ¿Cuál es el camino más corto para ir de S a B, de S a C, de S a todo? ¿Ah? Ese problema en inglés que se llama single source, una fuente única, un origen único, ¿ya? Y el tercer problema es todo contra todo. Dado un grafo con n nodos, encontrar todos los caminos más cortos. ¿Ah? O sea, dado cualquier nodo origen A y cualquier nodo origen B, encontrar su camino más corto. Y eso para todo el grafo, ¿ya? Ese último problema es bueno en general verlo como una matriz, donde yo lo que recibo es la matriz de los largos de los caminos. En la fila tengo el origen, en la columna tengo el destino, ¿cierto? Entonces en el casillero respectivo tengo el largo del arco que une el origen con el destino, el largo de los arcos. Y si no hay un arco, infinito, ¿ya? Y esa es la entrada. Y la salida, en ese mismo matriz, una matriz idéntica a esa, digamos, del mismo formato, en el casillero respectivo, ahora lo que está es el largo del camino más corto que va desde ese origen a ese destino, ¿ya? Entonces, aunque no hubiera un arco, ahora, si hay un camino, aparece rellenado ahí, ¿ok? Ese es el formato en que generalmente se maneja el tercer problema, todos contra todos. El segundo es más bien un arreglo, en que yo, dado un origen, para cada uno de los otros nodos, sé cuál es la distancia mínima de ese otro nodo, ¿no es cierto? Incluso asimismo la distancia mínima es cero, ¿no es cierto? Y el primer problema en general no se resuelve aparte, porque se puede mostrar que para resolver el problema 1, yo me veo forzado a resolver el problema 2. Entonces se pueden construir ejemplos donde para saber el largo del camino más corto entre A y B, a la pasada tengo que calcular todos los otros largos de los caminos más cortos desde A hasta cualquier otro punto. Entonces, ese tercer problema, el primero que yo anuncié, ese no se resuelve por separado, partimos con el problema 2. Single source, ¿no es cierto? Y el algoritmo que vamos a usar es el algoritmo de Dijkstra. Y después, todos contra todos. Y ese va a ser el algoritmo de Floyd. ¿Ya? Ya, pues ese es lo que vamos a abordar en la próxima clase y por hoy día creo que quedaríamos hasta aquí. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe. El problema de Königsberg no es esto, es el problema de los puentes de Königsberg es encontrar un camino euleriano, un camino que recorra
todos los arcos exactamente una vez sin repetirlo. ¿Ya? ¿Y en qué diferencia? Eso es lo que le iba a preguntar. Claro. ¿Ya? Claro. Un camino iliriano es un camino que recorre todos los arcos sin repetirlo. Un camino hamiltoniano es un camino que visita todos los nodos sin repetirlo. ¿Ya? Ya pues, quedamos aquí y nos veríamos el lunes. El viernes está la P6, no se olviden, a las 4. ¿Ya? Nelson, alguna instrucción que tengamos que darle, algo que se me olvide? Bueno. Mira, es... Ahora sí. No, creo que nada, que estudie más. Muy bien. Tengo que hacer la materia la semana pasada. La materia hasta la no. Muy bien. Ya pues, vamos a... Profe, ¿Sí? una pregunta es del ejercicio